A continuación, Matemática, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de movimiento rectilíneo, la primera parte del área de matemáticas. También agradecemos y valoramos el apoyo en la interpretación de lengua de señas de Abdi. Muchas gracias, Abdi. Bienvenido. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema la deberá ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, la atención, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Pero recuerda que debes de tener a mano tu cuaderno de apuntes y también lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Nosotros cuando hablamos del movimiento rectilíneo se hace de dos maneras. Tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces son dos movimientos que se dan. Hoy iniciaremos con el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la aceleración es cero. Pero, ¿qué queremos decir con que la aceleración es cero? Dentro del proceso que llevaremos a cabo se va a explicar con detenimiento. Pero quiero que consideres algunas cosas importantes. Hoy desarrollaremos algunas características que debes de conocer como la distancia, el tiempo y la velocidad. Esto nos va a permitir a nosotros establecer el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando decimos que es uniforme significa que va a ser constante, no va a haber variación. Así como inicia, se mantendrá, dentro de lo cual tenemos el principio de la inercia, que es mantener el cuerpo en reposo o en un movimiento constante. En un próximo programa veremos cómo podemos hacer que ese movimiento constante cambie y agarre como que más aviada. A eso le llamamos aceleración. Muy bien, entonces de esa manera damos inicio al proceso del día de hoy. El movimiento rectilíneo como tal. Pensemos en un movimiento que vamos a tener del punto A al punto B. Aquí nosotros vamos a tener un movimiento, pero existen dos cosas muy diferentes que debes de comprender. Tenemos lo que es la distancia y lo que es el recorrido. No es lo mismo. Establezcámoslo bien. Muchas veces cuando nosotros platicamos, cuando estamos de manera coloquial con alguien, utilizamos estas dos palabras como que fueran sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos de una distancia, es lo que va a estar dado desde el punto A hasta el punto B. Esto se conoce como la distancia D. Aquí le vamos a poner, entre paréntesis, la distancia D. Esto es una distancia. Cuando yo vengo y estoy parado en este punto y empiezo a caminar 1, 2, 3, 4, 5 y llegué a este otro punto, ese movimiento que hice para acá se llama distancia. ¿Sí? Pero el recorrido, ¿qué es? El recorrido es ir del punto A al punto B y regresar nuevamente. Eso es un recorrido. Entonces el recorrido es 1, 2, 3, 4, 5, llego a este punto y ahora voy a regresar donde yo estaba. 1, 2, 3, 4, 5. El recorrido es ir y venir de un lugar. Entonces el recorrido, ya lo intuiste, es 2 veces la distancia. No es lo mismo. Alguien te puede decir, ¿cuál fue el recorrido que hiciste? Ah, es 2 veces la distancia. Pero también se puede establecer que si regresaste al mismo punto, entonces estás en la posición original o la posición 0. Significa que sigues en el mismo lugar.
Yo me pude haber trasladado para acá y regreso nuevamente acá y mi posición es la original. Entonces, el recorrido es 2 veces la distancia. Si yo lo mido matemáticamente va a ser distancia menos la distancia final menos la distancia inicial. Entonces esto me tiene que dar un valor 0 porque son los mismos valores. Entonces ahí puedo decir yo que no hubo movimiento, ¿verdad? Pero para fines prácticos, nosotros decimos que el recorrido es 2 veces la distancia. Muy bien. ¿Qué otro tema es importante? Establecer cuánto tiempo me lleva a trasladarme de un punto al otro. ¿Cuánto tiempo me lleva? Entonces ahí vamos a tener otra nueva dimensional que agregar, que es el tiempo. Y el tiempo es la letra T. Entonces, el tiempo como tal, nosotros lo vamos a establecer. ¿Cómo podemos medir el tiempo? Ayúdame en casa. Analiza por un momento cómo podemos medir el tiempo. Puede ser por medio de un reloj, claro. También, ¿de qué otra manera lo podemos medir? Con el celular, claro, muy bien, excelente. Pero ¿de qué otra manera podemos medir el tiempo? Piensa por un momento, observa en tu casa si hay algo por ahí pegadito a la mano que puedas pensar que también es el tiempo. Muy bien, el calendario. El tiempo lo podemos medir en segundos, minutos, horas, y de ahí nosotros podemos saltar a medirlo en días, semanas, meses, años. Y los años también se pueden medir en lustros, que eso significa 5 años, en décadas, que significa cada 10 años. Y tenemos nosotros que establecer la unidad de tiempo. Entonces tenemos una distancia, tenemos un recorrido, tenemos un tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a establecer que estas medidas son importantes para nosotros. La distancia que se recorre, el tiempo que lleva a hacer ese recorrido. Y entonces, a la unión de estos valores, donde nosotros vamos a reconocer una nueva unidad que vamos a establecer. Y entonces, nosotros vamos a reconocer a la velocidad. La velocidad como tal es proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. ¿Qué significa? Que la velocidad es proporcional al tiempo. Significa que la velocidad crece, la distancia crece, pero es inversamente proporcional al tiempo. ¿Por qué? Porque si la velocidad aumenta, el tiempo desciende. Piensa por un momento que vas a ir de tu casa a la tienda y te vas a ir a pie. Muy bien, ¿cuántos pasos vas a dar para llegar a la tienda? Y empiezas a caminar desde la puerta de tu casa. Y cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Y vas caminando.
98, 99, 100. Me llevó 100 pasos llegar a la tienda. ¿Qué tiempo me tomó? Puede ser que me haya tomado 10 minutos. Muy bien. Y me fui caminando directo para mi casa. No me quedé ni platicando ni nada, sino caminé de manera constante hasta llegar a la tienda y me llevó 10 minutos. Entonces, la velocidad es proporcional a la distancia. ¿Qué sucede con el tiempo? Es inversamente proporcional. En la primera impresión que tuvimos fueron 100 pasos en 10 minutos. ¿Qué sucede si ahora voy a ir a la tienda, pero lo voy a hacer en bicicleta? Entonces, al ir en bicicleta, pues yo voy a contar la cantidad de pedalazos que voy a dar para llegar. ¿Qué sería? Como que yo diera pasos. Cada pedalazo va a ser un paso. ¿De acuerdo? Entonces yo me monto en la bicicleta y empiezo. 1, 2, 3, 4. Y puede hacer que yo llegue a 48, 49 y 50. Ahora di 50 pasos nada más. Pero el tiempo varió. Porque ya no me llevó 10 minutos, ahora me llevó 5 minutos. Entonces, por eso se dice que la velocidad es proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. Si la distancia crece, el tiempo baja, porque lo estoy acelerando. Pero si se mantiene igual, entonces el movimiento es uniforme. Entonces de esto nosotros establecemos que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Esta es una primera ecuación que nosotros debemos de recordar siempre, donde dice que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo, donde la distancia es proporcional a la velocidad e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, como estamos hablando que es constante el movimiento que vamos a hacer, esto nos va a indicar a nosotros que la distancia se va a mantener y el tiempo va a ir variando, porque es inversamente proporcional. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a borrar eso que tenemos acá y vamos a establecer lo siguiente. Antes que otra cosa suceda, nosotros también tenemos que establecer que cuando hablamos de una distancia también puede ser una altura. Y la distancia como tal que estamos manejando así, de manera lineal y horizontal. Entonces, cuando hablamos de esta distancia, puede ser que estemos hablando de una altura o de una distancia longitudinal que estemos trabajando de manera horizontal. Si es la altura, suponemos que una persona puede botar un objeto desde el punto inicial hasta el punto final. Ahí tenemos nosotros una distancia. ¿Y qué velocidad tiene en su recorrido lo que se haya lanzado? O si vamos a hacer el movimiento de un punto hacia el otro de manera horizontal, ya sea corriendo, en una bicicleta, en una patineta, en un auto, en una moto, en una lancha, eso no importa, siempre vamos a medir una distancia. Muy bien, entonces vamos a suponer lo siguiente, que nosotros tenemos del punto A al punto B una distancia de 10 metros y tenemos un tiempo igual a 5 segundos. Calcular la velocidad. Muy bien. ¿Conozco la distancia? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. Yo puedo encontrar la velocidad.
Entonces yo coloco mi ecuación, velocidad es igual a distancia partido el tiempo, y ahora yo voy a sustituir, en lugar de la distancia, voy a colocar 10 metros, dividido el tiempo que recorre, 5 segundos. La velocidad va a ser igual 10 dividido 5, 2 metros por segundo. Y aquí tenemos nosotros la velocidad con la que se está moviendo el objeto. Se mueve a 2 metros por segundo. Nosotros podemos establecer, de acuerdo al sistema internacional, ¿recuerdas el sistema internacional? Establece que todo se debe medir en metros, en segundos, en kilogramos. Se conoce también al sistema internacional como MKS, que es metros, kilogramos y segundos, ¿verdad? Recuerda eso, en tus libros de texto lo has de estar viendo en este momento y recordando. En la guía de autoaprendizaje aparece la información como el movimiento rectilíneo dentro de los procesos que debes de desarrollar. Entonces, aquí tenemos ya una velocidad. Pero ¿qué sucede cuando te dan la velocidad y te piden encontrar la distancia que ha recorrido? ¿Será que lo podemos hacer? Vamos a hacer un ejemplo al respecto. A nosotros nos dan una velocidad inicial igual a 100 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se está lanzando un objeto. Estamos en este punto para acá. Aquí tenemos nosotros una altura. Y este objeto nosotros lo tiramos hacia arriba. Entonces nosotros queremos saber la altura a la que puedo llegar. Al momento de ser lanzado desde este punto inicial, nosotros queremos conocer la altura. Tenemos la velocidad y sabemos que fue lanzado y regresó. En el momento en que cae, nosotros tenemos la altura en la que yo lo voy a lanzar nuevamente. Vamos a lanzar esto. Llega, se queda sostenido y luego empieza a descender. Nos interesa en el momento en la que llega y se queda suspendido y luego regresa. Ese punto como tal dice que le duró exactamente 20 segundos desde el momento en que se lanzó. Entonces, yo tengo los datos. Velocidad igual a 10 metros por segundo y un tiempo igual a 20 segundos. Yo voy a encontrar la distancia o la altura en este caso, ¿verdad? Yo conozco mi ecuación que dice que velocidad es igual a distancia partido el tiempo. Pero yo lo que quiero conocer ahora es la distancia o la altura. Entonces, despejo la distancia, va a ser igual, ese que divide pasa a multiplicar. Velocidad por tiempo. Entonces, yo vengo en este momento y escribo, distancia va a ser igual a la velocidad, que ya la conozco, que son 100 metros por segundo, y que va a ser multiplicada con el tiempo, que son 20 segundos. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros vamos a cancelar los segundos con los segundos y la distancia nos va a quedar en metros. La distancia va a ser igual a 100 por 20. Entonces nos quedan 2000 metros. Y esa es nuestra respuesta. 2000 metros. Es
la altura máxima que alcanzó con la velocidad con la que subió el objeto. En 20 segundos llegó a 2000 metros. Imagínate, llegó bien alto. Entonces, estos temas que estamos desarrollando son parte del movimiento rectilíneo uniforme. En próximos programas desarrollaremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde ya la aceleración tiene mucho que ver en el proceso como tal. Ten presente de tener todo tu material listo en tu portafolio Aprendo en Casa, con tu nombre bien identificado, que muy pronto tendrás que entregarlo en tu centro educativo. Comparte estos temas que estás aprendiendo con un adulto o con alguien que se encuentre en casa en este momento. Hoy aprendimos movimiento rectilíneo uniforme. Vimos la primera parte. Te recordamos, por favor, que puedas estar lavando siempre tus manos con agua y con jabón, utilizar gel antibacterial. Y lo más importante, en este momento, para ti, para mí y para todos nosotros, quédate en casa. Nos vemos en próximos programas.